llegamos, ¿no? Llegamos a realizar lo que era el apellido paterno, los nombres, bien, los nombres, y faltaba el apellido materno y también lo que es el número. Bien, entonces, también se les había compartido una pequeña referencia de imagen para poder definir cómo haces el análisis y hacer cálculos con funciones de texto. En este caso, recomendarles, no es de repente directo que uno, cuando le dan una forma de hacer un cálculo, un código, pónganse, directamente lo utiliza y a la primera le funciona, ¿no? De repente quizás sí, pero hay que analizar la cadena con la cual vas a trabajar, qué elementos te ayudan, qué elementos no. Entonces, en el caso de lo que fueron los apellidos paternos, el elemento que me ayudaba, bien, el elemento que me ayudaba, en este caso era el primer espacio. ¿Por qué? Porque todos los apellidos paternos después tienen un espacio. En este caso, posición 6. Si a esta posición, de acuerdo a lo que me dice aquí, izquierda para el apellido paterno, porque está por esa zona, es la función izquierda. Y para la cantidad de caracteres, aquí decía el espacio menos 1. Habría que pensar en una función que permitiese obtener el espacio. Y al restarle 1, mira, si el espacio para este ejemplo es 6 menos 1, es 5, llega hasta el anterior. Si fuera una n cantidad menos 1, llegaría hasta el anterior. Entonces, al apellido paterno le favorece la función izquierda y en la cantidad de caracteres le es conveniente trabajar con el primer espacio como referencia y restarle 1. Muy bien, restarle 1. ¿Correcto? Ahora, en los nombres, que también se realizaron, en los nombres es conveniente, no el segundo espacio sería una idea, ¿ya? Pero en este caso es mucho más sencillo para evitar calcular el segundo espacio. Hay un carácter adicional que es una coma. Entonces, la coma es la que lo ayudaría. Y también, en este caso, la última letra. La última letra va a tener la posición final a nivel de la cadena. Bien, la última letra va a tener la posición final a nivel de la cadena. Entonces, en este caso, es conveniente tener en cuenta, mira, función derecha porque tenemos los nombres por el lado derecho. Y te dice para la cantidad de caracteres, el largo, habíamos visto justo la función largo, que te determinaba el total de caracteres de una cadena. Casualmente el total de caracteres va a ser la última letra, va a tener ese total. Por ejemplo, si Rosas Pérez Juan Pedro tiene 23 como largo, la posición 23 es ocupada por la O. ¿Y a esto qué le voy a restar? Me dice la posición de la coma. La coma aquí es la posición 12. Si ustedes se dan cuenta, 23 menos 12, en este caso serían 11 caracteres, ¿cierto? Pero si eso lo saca por la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hasta el espacio. Como se viene el espacio, ¿qué le hace aquí? Le resta 1. Y eso, ya, eso es lo que se interpreta justamente aquí. Muy bien. El que de repente nos va a causar un poquito más de trabajo es el apellido materno. ¿Por qué? Porque está al centro. Pero ¿qué le apoya el apellido materno? Mira, le apoyan dos caracteres, el espacio y la coma. Entre ellos dos encuentras el apellido materno. ¿Cuál es el que tiene mayor número? La coma. Para este caso, la coma es la posición 12 y el primer espacio es la posición 6. 12 menos 6 serían 6, ¿cierto? Pero aquí necesitas un punto de comienzo. Para un dato centro es muy buena la función extrae, ¿sí? Esa función extrae te pide un punto de partida. Aquí le vamos a decir el espacio más 1.
Entonces, este espacio más 1, si la posición es 6, empieza desde la 7. Y como aquí hay la resta de 12 menos 6, 6 caracteres, de aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, se va hasta la coma. Le restamos 1 y obtenemos nuestro resultado. Entonces, ustedes tienen que hacer ciertos análisis cuando les dan trabajos con cadenas y ello implica pues también combinaciones de funciones de texto orientadas a cálculo. Muy bien, entonces vamos a plantear justamente ese apellido materno que nos está faltando. De preferencia vamos directamente a la barra de fórmulas. ¿Ya? De preferencia vamos directamente a la barra de fórmulas. Muy bien, entonces aquí le voy a indicar igual extrae. Igual extrae. Y el primer dato les menciona que es el texto. ¿Ya? El primer dato les menciona el texto. Entonces, ¿cuál es el texto? Los apellidos y nombres del alumno. Coma o punto y coma. Posición inicial, ¿quién le ayudaba? ¿Ya? ¿Quién le ayudaba? En este caso me ayuda el primer espacio. Entonces, para lo que son espacios, números, como no es mayúsculas ni minúsculas, es más sencilla la función hallar. ¿Bien? ¿Qué texto quiero hallar? El espacio. Coma o punto y coma. ¿Dentro de dónde? En los apellidos y nombres. ¿Desde dónde comienzo a buscarlo? Desde la primera ubicación. ¿Sí? Desde la primera ubicación. Muy bien. Punto y coma. Ahí estaría ya dándole dónde empiezo. Si el espacio para Acosta es la posición 7, entonces ahí está empezando en la posición 7. ¿Cuántos caracteres? ¿Ya? ¿Cuántos caracteres? Ahí necesitamos la coma menos el espacio. Bien, entonces voy a aislar aquí con un paréntesis. Le voy a decir hallar la posición de la coma dentro de este texto, desde la posición 1 que me lo busque, con respecto a la posición del espacio, en esta misma cadena, desde la posición 1 también. Bien, esta resta es posición de la coma, bien, posición de la coma, menos la posición del espacio, primer espacio. ¿Por qué el primer espacio? Porque estoy trabajando en mi búsqueda, mira, 1, 1. Bien, ahora hasta ahí voy a cerrar mi extrae. Mira, aparentemente estaría bien, porque me sale Araníbar, ¿sí? Ahí es Araníbar. Pero si contamos cuántas letras tiene Araníbar, 3, 6, 8 letras, ¿cierto? 8 letras. A ver, con una prueba de la función largo, quiero verificar el largo de esta cadena. Aquí dice 9. ¿Por qué? Porque está incluyéndote a quién. Está incluyéndote aparte de los caracteres de apoyo que estamos usando. En este caso, el primer espacio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacerle? A la resta le quitamos 1. Y ahora sí, mira, 8 caracteres. A ver, mira, 8 caracteres. Profesor, todavía no ha funcionado bien. ¿Sí? De acuerdo a lo que tenemos aquí. Le he quitado 1. Pero mira aquí también qué decía, el espacio más 1. ¿Ya? Analizamos un poquito más. Entonces,
Voy a presionar Control Z y voy a probar. En este punto de comienzo, esta referencia, a ver aquí, mira, tenemos la C3, es el texto, no hay problema. El segundo elemento, ya, el segundo elemento es el espacio, pero exactamente el espacio no es el que me ayuda, sino del espacio el siguiente dato. Bien, entonces, en esta ubicación, para esta parte de aquí puntualmente, ¿qué es lo que yo debo hacer? Le voy a aumentar 1. Bien, le voy a aumentar 1. De tal manera, si el espacio es la 6, entonces le aumenta 1 y de ahí hacia adelante empieza a sacarte datos. Bien, entonces le voy a decir aquí el espacio más 1. Ahora tengo Araníbar, coma. Profesor, se está malogrando. Es que ahora sí va a tener sentido que a la resta para la cantidad de caracteres yo le quite 1. Bien, entonces fíjate aquí, Acosta, 6 letras, el espacio es la 7. Araníbar es la posición 8, la primera letra A de Araníbar. Entonces, el espacio 7 más 1, 8. Eso es lo que apuntaría la segunda parte, esta de aquí. Bien, y la resta entre la coma y esa posición, de todas maneras viene con la coma de referencia y hay que quitarla. Entonces, ahí le restamos ese 1. Bien, a ver, ahí está la formulita, inténtenla, traten de llevarla a práctica y me indican a ver si se entiende. Cuando eran los ejercicios a nivel de las funciones de texto simplecitas, maius, minus, non propio, concatenar incluso, eh, como que es un poco más fácil, ¿no? Pero cuando ya te piden un cálculo a nivel funciones, entonces, como les digo, no es que de frente uno dice, ya lo voy a resolver, lo mira y al toque lo resuelve, no, tiene que analizar qué caracteres le van a ayudar, qué caracteres van a ser convenientes para poder efectivizar el cálculo. Muy bien. A ver, probemos, me dejo entender. Si lo tenemos, esquina inferior derecha, doble clic. De repente le damos un poquito más de ancho a la columna ahí y se van a fijar que todos los apellidos ahí nos pueden estar trabajando. Muy bien. Entre que sacamos este de aquí, vamos a ver el número. Esto es algo más simple. Dice una lista con formato alumno 001 y así sucesivamente. Bien. Una lista con formato. Entonces vamos a colocar aquí 1, 2. Podemos dar doble clic en la esquina inferior derecha de esa selección para completar los datos. Aprovechar que está seleccionada. Si desean, podemos ir por la ficha inicio en el grupo número. A ver, ficha inicio, grupo número. Pueden usar ustedes el indicador de esta especie de cuadradito con flechita.
Y eso nos va a llevar a lo que es la ventana también de formato de celdas. ¿Sí? Nos va a llevar a lo que es también la ventana de formato de celdas. Aquí van a utilizar la primera pestaña a la mano, que es número, y luego vamos a ingresar a personalizada. Al ir a personalizada, vamos a borrar en lo que es la zona del tipo, ¿ya? La palabra general, y van a colocar entre comillas alumno, un espacio y 3 ceros, porque quiere a 3 dígitos ajustados. ¿Ven? Entre comillas la palabra alumno, espacio y 3 ceros. Muy bien. Si aquí le decimos aceptar, a ver, esto lo voy a copiar en el chat, formato personalizado. Si lo aceptamos, le das poco más de ancho a la columna B de bueno y ahí tienes la lista que te está solicitando. Desde el alumno 001 hasta el alumno 015. Muy bien. A ver, me indican si lo tenemos hasta ahí, a ver si tuvieran alguna pregunta final de este archivo para poder ver nuestro tema en realidad del día de hoy, que es tablas dinámicas. ¿Hay otra forma, profesor, de poder de repente resolver esto de apellido paterno, materno, nombres? Como idea, les puedo mencionar dentro de la ficha datos, aquí ustedes tienen una opción que es llamada texto en columnas. ¿Se podría utilizar esta opción para también reflejar esta división? ¿Cuál es el problema? Que te genera una columna por cada dato. Por ejemplo, hay un nombre que es Luis Enrique, nombre compuesto por 2 elementos. Aquí te sacaría 2 columnas. Y para los datos que tienen un solo nombre, no sería necesario. Entonces, ¿de qué esta es de repente buena y más rápida? Sí lo es. Es más rápida. Pero buena en un 100%, no. ¿Por qué? Como te digo, una cadena que está compuesta por tipo los apellidos, apellido compuesto, 2 datos, 3 datos, te va a sacar una columna por cada dato. Y eso te va a distorsionar para los demás. Muy bien. Entonces ese sería su punto flaco. De todas maneras, las funciones de texto van a ser más precisas para elaboración de un código también. ¿Listo? Entonces vamos a ir guardando este archivo, lo podemos cerrar y ahora vamos a trabajar con el tema correspondiente a tablas dinámicas. Bien, tema correspondiente a tablas dinámicas. A ver, si tienen ustedes descargado el archivo o entre lo que lo descargamos también de los materiales, ¿no? Voy a darle clic a este botoncito tablas dinámicas y aquí hay una referencia de texto. Una tabla dinámica en sí es una herramienta que pone a la mano del usuario el Excel para que pueda mostrar gráfica y estadísticamente lo que son una serie de datos. Bien, pero esta idea de dinámico, ¿por qué razón? Porque las tablas dinámicas se ajustan a lo que son campos. De acuerdo a cómo tú distribuyas los campos, la tabla dinámica se va armando. Bien, de acuerdo a cómo ustedes distribuyan los campos, la tabla dinámica va tomando diferentes formas. Por eso se llama dinámica. Bien, ¿dónde la encontramos? En la ficha insertar, dentro del grupo tablas, opción de tabla dinámica, como lo pueden mirar aquí. Bien, ahora, de acuerdo a las versiones de Excel, de Office en general, no solo Excel de Office, hubieron algunas, ya hace un tiempo atrás, serán unos
4, 5 meses atrás más o menos, que esta opción mencionada como tabla dinámica que está encerrada en rojo, adquiría otro nombre, ¿ya? Adquiría otro nombre. La podías encontrar como pivot table, ¿sí? Pero eso es solamente cuestión de versión. Si es que fuera el caso de que alguno todavía tiene ese detalle, entonces simplemente se va a fijar en el icono. Primer icono dentro del grupo tablas de la ficha insertar. Muy bien. Luego, miren, debajo, aquí tendrían un modelo justamente relacionado con una tabla dinámica. Lo tenemos al lado derecho, o izquierdo, perdón, aquí. Esta sería la tabla dinámica. Y esa tabla dinámica, sin mucho esfuerzo, ¿ya? Sin mucho esfuerzo, les genera un gráfico dinámico. Bien, lo importante aquí es que nosotros tengamos la tabla y de la tabla, sin ningún problema, reitero, puede salir, ya, puede salir lo que es el gráfico. Bien, y las tablas dinámicas también cuenta mucho el factor personalización. Ya, cuenta mucho el factor personalización. Muy bien, entonces vamos a ver la hoja de teoría 2, ¿ya? Hoja de teoría 2. Y aquí nosotros necesitamos primero también que ustedes tengan en cuenta una diferencia de cuando hablamos de una tabla y cuando hablamos de un rango, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque es bastante conveniente que cuando hablamos de un rango de datos, ¿ya? Cuando hablamos de un rango de datos, lo que tradicionalmente se te puede, cuando aprendiste Excel básico, ¿no? Se te puede haber dicho que es una tabla, pues ahora te vas a dar cuenta que no era una tabla, que era un rango de datos. ¿Por qué, profesor? Mira, la primera imagen, ¿no? Es un rango de datos porque las cabeceras que ustedes miran en la parte superior no tienen desplegables, tampoco esta zona en general tiene una ficha en particular en la cinta de opciones que maneje las herramientas de tabla. Muy bien, no cuenta con ello. En cambio, la imagen 2 aquí, miren las cabeceras, ¿no? Creo que ya se pueden dar cuenta. Presentan esos desplegables, ¿no? Uno, presentan esos desplegables y también cuentan en la cinta de opciones con herramientas de tabla, pestaña diseño, o podría ser de repente que lo encontrases, ya lo encontrases como una ficha propiamente diseño de tabla, dependiendo la versión de Office que manejemos. Muy bien, esa es la diferencia entre una tabla y un rango de datos, ¿ya? Tabla y rango de datos, justamente lo que les menciono aquí debajo. En la hoja de teoría 3, en la hoja de teoría 3, para trabajar con las tablas dinámicas, es muy bueno empezar de una tabla propiamente dicha, ¿ya? Para trabajar con tablas dinámicas, es muy bueno empezar con una tabla propiamente dicha. Bien, en eso que implica, profesor, que hagamos una conversión a tabla. Y para hacer una conversión a tabla, aquí tienes unos pasos. Primero, ubicarse en una celda del área de datos donde se va a trabajar. Segundo, en la ficha insertar, dentro del grupo tablas, elegir la opción tabla. Y tercero, verificar en una ventana como esta de aquí, de crear tabla, el rango, la extensión que abarque el área de datos, de por sí eso es correcto, y sobre todo,
que la casilla ubicada debajo de ese rango esté activada. La tabla tiene encabezados. Todas las áreas de datos que se trabajan en un Excel suelen tener esos encabezados. Y si no los tienen, es algo complicado poder hacer ciertos detalles, ciertos trabajos. Bien, entonces vamos a empezar haciendo ello para que también nos dé la posibilidad de hacer un cambio del nombre de una tabla. Muy bien, entonces vamos a dejar por un momento la hoja de teoría 3 y van a ubicar la hoja B de ejemplo introducción. Bien, van a ubicar la hoja B de ejemplo introducción. Acorde a lo que acabamos de mencionar, creo que pueden darse cuenta ustedes que aquí tenemos nosotros a la mano un rango de datos. ¿Sí? Tenemos aquí un rango de datos. Ese rango hay que pasarlo a modelo tipo tabla. ¿Ya? Ese rango hay que pasarlo a modelo tipo tabla. Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Ya? ¿Cómo se trabaja? Me voy a ubicar en alguna celda de mi área de datos, ¿sí? Luego, en la ficha insertar, nos ubicamos dentro de lo que es el grupo tablas. Y aquí tienen ustedes tabla dinámica recomendada y tabla. Bien, ¿qué alternativa vas a usar? Tabla. Incluso, mira, cuando me acerco a tabla, aquí les da un método por teclado que es control y la letra Q. Bien, control y la letra Q. Puede hacerlo más rápido, te va a mostrar la ventana que vamos a tratar de llegar, pero de manera más pronta. Bien, de manera más pronta. Muy bien. Entonces, a ver, si elegimos tabla, miren aquí la ventana. El rango por defecto es correcto. Verificar esta casilla, ¿no? La tabla tiene encabezados. Eso es lo que tenemos que considerar. La tabla tiene encabezados. Si presionamos aceptar, entonces el cambio es inmediato. Pareciera que estuviésemos frente a filtros básicos. ¿Ya? Pareciera que estuviésemos frente a filtros básicos por los desplegables, pero eso es el indicador de la tabla. Y si se fijan en la cinta de opciones, para mi versión Office 2021, tengo la herramienta de diseño de tabla directamente como ficha, diseño de tabla. A ustedes les podría funcionar o les podría salir también como herramientas de tabla y dentro, ya dentro, la pestaña de diseño. Bien, entonces, a ver, indíquenme por favor si tenemos convertida la zona de datos de la hoja B de ejemplo introducción a lo que es una tabla. En la ficha insertar, grupo tablas, tercera opción, tabla. Solo verificar que la casilla de la tabla tiene encabezados esté activo. Bien, listo, Juan Pablo, Ali, muy bien. A ver aquí,
vamos a ir justamente, sea herramientas de tabla, diseño, o sea diseño de tabla, se van a ubicar por el lado izquierdo, ¿ya? En la cinta de opciones, lado izquierdo, en el primer grupo que es propiedades. Y van a encontrar la opción del nombre de la tabla para poder modificar. Muy bien. Entonces vamos a cambiarle aquí el nombre y le vamos a poner TBL subguión, TBL subguión introducción. ¿Ya? TBL subguión introducción. Presionamos Enter y ahora nuestra tabla va a ser llamada de esta manera. Muy bien. El prefijo que yo les estoy mencionando, TBL, a nivel de lo que son bases de datos, es justamente lo que identifica una tabla. ¿Ya? TBL es lo que identifica una tabla. Bien, ahora vamos a irnos a la siguiente hoja. ¿Ya? Vamos a irnos a la siguiente hoja que es ejemplo de introducción. Y aquí solamente tenemos mostrar la cantidad de productos vendidos por cada empleado. ¿Ya? Mostrar la cantidad de productos vendidos por cada empleado. En este caso es el rótulo. Nosotros tenemos aquí bastante espacio para poder dar solución al ejercicio y vamos a partir de la celda B de Buenos 6. ¿Ya? Profesor, ¿cuál es la idea de también haberle creado o haber hecho la conversión a tabla? La actualización de los datos en una tabla dinámica. Muchas veces cuando nosotros trabajamos con una tabla propiamente dicha, el actualizar datos es mucho más rápido y sencillo. Muy bien, es mucho más rápido y sencillo. Entonces, vamos a ver aquí, a partir de la celda B de Buenos 6, ¿ya? A partir de la celda B de Buenos 6, vamos a ir a la ficha insertar, grupo tablas, y van a utilizar la opción de tabla dinámica. Más que fijarse de repente hay un desplegable, tengan en cuenta lo que es solamente el icono, tabla dinámica, ¿ya? El icono. Va a salir una ventana, ¿ya? Va a salir una ventana. Para versiones más recientes, desde la 2016, 19 hacia adelante, poco más pequeña, puesto que a veces había alguna información sobre modelo de datos entre lo que es tabla o rango y en la ubicación donde vas a colocar la tabla. Bien, eso también relacionado con algunos otros elementos que tiene Excel como herramientas, por ejemplo, el uso de Power Pivot, que es un complemento que maneja Excel y que también se relaciona con las tablas dinámicas manejadas a nivel de un modelo de datos. Bien, pero eso ya es inmiscuirnos un poco en ese tema del complemento Power Pivot. Por ahora simplemente se hace más pequeñita, han quitado ciertas cosas, pero lo que no han quitado es lo importante. ¿Con qué tabla o rango vas a trabajar y dónde lo vas a ubicar? Bien, entonces tabla o rango le voy a decir
tenía mi tabla llamada TV de introducción, ya tenía mi tabla llamada TV le subió mi introducción, y ¿dónde lo voy a colocar? Ya había seleccionado aquí la celda B de bueno 6, que es justamente la que está apuntando aquí, ¿no? Hoja de cálculo existente, la celda B de bueno 6 de la hoja ejemplo introducción. Muy bien, si lo tenemos así, simplemente le dices aceptar, ¿ya? Simplemente le dices aceptar y debes tener a la mano, ¿ya? Debes tener a la mano lo que corresponde a la zona de los elementos de la tabla dinámica, ¿bien? Zona de elementos de tabla dinámica y también la zona de campos de tabla dinámica. Bien, tenemos ambas zonas. A ver, verifiquen ello, por favor. Si tenemos la zona de la tabla dinámica y la zona que corresponde a los campos. Entre que verifican ello, también pueden probar. Si salimos de la tabla dinámica, su zona para armado, no hay panel a la mano. Si ingresa nuevamente, el panel sale. Entonces, entre salir e ingresar a la zona de la tabla dinámica, tiene influencia en estos campos. ¿Correcto? Entonces, a ver, verifiquen por favor que tengan la zona de la tabla dinámica y los campos. Me indican a ver si lo tenemos hasta ahí. Zona de tabla dinámica y zona de los campos. Si de casualidad también ustedes han cerrado la zona de los campos de tabla dinámica, mira, si de casualidad lo cierras, ya no es suficiente salir e ingresar, ¿no? ¿Por qué? Porque no aparece esa zona. Pero eso cuando el usuario intencionalmente cierra la zona de la tabla dinámica, sus campos. Entonces, ahora, profesor, ¿cómo lo saco? Puedes hacer algo sencillo. En la zona de tabla dinámica, clic derecho, ya, clic derecho, y mostrar lista de campos. Una forma rápida. Bien, clic derecho, mostrar lista de campos. O si no, te podrías ubicar por la ficha de herramientas de tabla, dos pestañas, analizar y diseño, o en la versión 2021, como pueden observar, sí tengo dos pestañas, analizar, tabla dinámica y diseño, ¿no? Pero lo importante es ubicar ahí analizar, ¿ya? Lo importante es ubicar ahí analizar. En esa opción, por el lado derecho, al final vas a encontrar un grupo llamado mostrar, y en mostrar, aquí está la lista de campos. Eso también habilita el panel de campos para la tabla dinámica. Muy bien. Lo tenemos hasta ahí. A ver, me indican por favor si estamos bien, si tienen alguna duda hasta ese punto. Muy bien. Entonces, a ver,
No olviden, si de casualidad cerraste los campos, clic derecho, mostrar lista de campos o analizar tabla dinámica o analizar simplemente mostrar lista de campos. Cualquiera de los dos métodos es válido. Ahora, vamos a armar de acuerdo a lo que dice el rótulo del enunciado, ¿no? Cantidad de productos vendidos por cada empleado. A ver, vamos a ir a los campos. Para los campos, dos alternativas. Ustedes pueden seleccionar a nivel de las casillas y lo que hace el Excel es directamente mandar a la zona que está denominada aquí como filas. Bien, directamente. ¿Listo? Pero también el usuario podría coger alguno de los campos, llevarlo de repente a filas o si es su necesidad, a columnas. Eso es para distribución nada más. Muy bien. La zona de valores, ¿ya? La zona de valores es una zona dedicada a cálculo. Entonces, más o menos para que ustedes lo puedan entender, esto sería de esta manera. Puedo tener elementos a filas, puedo tener elementos a columnas, y todo lo que habría de llenarse en la tabla son los valores. Así. Esa sería una distribución válida también, ¿ya? Válida también, pero depende de los ejercicios. A veces cuando haces una tabla doble entrada, suele extenderse mucho a nivel columnas cuando el campo que vas a trabajar tiene muchos datos. Bien, pero si tiene pocos, no habría problema. Bien, entonces vamos a elaborar y un detallito más, esta zona que miran acá que dice filtros, de preferencia yo sugiero no utilizarla. ¿Por qué? Porque en lugar de filtro es mejor un segmentador. Y con algunas otras herramientas que puedes tener en la mano dentro del propio entorno de Excel, puedes generar modelos más agradables. Solamente filtro es como una celda con una listita, no muy apreciable a veces. Bien, entonces por eso este de aquí lo voy a obviar para utilizar segmentaciones de datos. Entonces vamos a llevar cantidad de productos vendidos por empleado. Voy a llevar el producto, mira, a la zona de filas, por ejemplo, y al vendedor a la zona de columnas. Bien, producto a la zona de filas y al vendedor a la zona de columnas. Muy bien, inmediatamente ustedes pueden observar cómo se está haciendo la distribución, sin mucho esfuerzo por parte nuestra, ¿no? Muy bien, vamos a ver luego otro modelo, a ver cuál les parece más agradable, ¿ya? Ahora, para la cantidad, mira, justamente tengo aquí cantidad. Esa cantidad la voy a pasar ¿a dónde? A la zona para que rellene esta parte de aquí. Nos va a ayudar los valores. Bien, entonces vamos con valores, llevamos la cantidad. Muy bien, y ya tienen ahí una tabla, doble entrada, armada sin mucho esfuerzo.
¿Sí? La tenemos hasta ahí esa tabla. A ver, ¿me indican? Cuando me refiero a columnas, eh, campos con pocos datos, sería un buen ejemplo. El vendedor tiene 4 datos, sería bueno. El producto tiene 5 datos, sería bueno. Si me refiero a meses, 12 datos, ya con cuidado. Días de semana son 7, todavía puede ser. Bien, pero si tienes, ponte 30, 40, 50 datos, obviamente si vas a columnas, tu tabla se va a hacer bastante ancha. Bien, tu tabla se va a hacer bastante ancha. Bien, ahora miren, falta lo que es darle formato a esta tabla y también verificar a nivel de la función con la cual esté trabajando. Mira, las tablas dinámicas vienen asociadas con funciones básicas y aquí tenemos una referencia exacta de ello. Dice suma de cantidad. A nivel de las cantidades se está haciendo una sumatoria, pero ojo, lo que aquí me menciona es cantidad de productos, ¿sí? Cantidad. Entonces, por cantidad es una función relacionada con conteo, no con una sumatoria. Entonces, ello, ¿a qué me va a llevar? ¿Ya? Ello, ¿a qué me va a llevar? A cambiar la función. Bien, a cambiar la función. En este caso, vamos a verificar. La zona de valores, por ejemplo, a ver, miren aquí, vamos a hacerlo desde esta opción, ¿ya? La zona de valores van a desplegar aquí donde dice suma de cantidad y van a buscar la opción que dice configuración del campo de valor. Bien, configuración del campo de valor. Al ingresar a la configuración del campo de valor, vamos a verificar las funciones. No son muchas, son básicas también, en la parte inferior izquierda de esta ventana. Bien, entonces zona de valores, despliego la flechita del campo, le digo configuración de campo de valor y le vamos a cambiar, por ejemplo, a recuento. De acuerdo a las versiones también, esa palabra recuento podría salirte como cuenta. Es lo mismo, ¿ya? Recuento o cuenta es lo mismo.
Si aceptamos, miren cómo cambia en este caso. No siempre va a ser la apariencia, ¿no? Esto es más frecuente en las tablas tipo doble entrada, pero cuando tienes otras distribuciones hay que buscar esos detallitos, ¿no? De repente suma de, cuenta de, promedio de, para tener mejor referencia. Muy bien. Ahora, incluso esto que dice cuenta de cantidad, ustedes lo pueden cambiar. En la barra de fórmulas, de repente le pones modelo 01. Donde dice etiquetas de fila, le cambias productos. Donde dice etiquetas de columna, le cambias vendedores. ¿Sí? Vendedores. Listo. Y ahora también nos vamos a dedicar, si esto ya está armado, podemos cerrar el panel de campos para tener más espacio. Y nos vamos a fijar, miren, cinta de opciones en diseño para las herramientas de tabla dinámica. ¿Ya? En diseño para las herramientas de tabla dinámica. ¿Qué es lo que encontramos en esta ficha o pestaña diseño, adecuándonos a sus modelos? Una galería de lo que son estilos. Acá hay diferentes tonos de color que ustedes pueden elegir y de repente a veces es típico que el usuario se queda con un solo tono para hacer su trabajo como que más estándar, como que para definir también su forma de personalizar la tabla dinámica. Bien, entonces yo voy a elegir, por ejemplo, de oscuro este tono. Bien, ustedes pueden elegir algún otro, no hay problema. Los datos, ¿ya? Los datos a nivel de las columnas C, D, E, F y G, voy a seleccionar las cabeceras, los voy a centrar, ¿bien? Eso es un formato más básico. Y depende, ¿no? Ustedes se fijan que aquí tengo los totales en la parte inferior y al lado derecho. Entonces, si gustan, podemos hacer que solo estén los totales en la parte inferior, por ejemplo. Bien, entonces, ¿cómo hago ello? Te ubicas en tu tabla dinámica, desde lo que es diseño para las herramientas de tabla dinámica, puedes revisar por el lado izquierdo lo que son en diseño totales. Y le puedo decir, a ver, mira, desactivado para filas y columnas, quedaría así. Puedo cambiarle totales, activado solo para columnas y quedaría en la parte inferior. Pero cuando es una tabla doble entrada, por defecto tienes en ambos costados, derecho y abajo. Puedes personalizarlo, como te estás dando cuenta, si es posible. Bien, si es posible.
Muy bien. Entonces solamente tu tabla dinámica, diseño, primero un estilo, ustedes eligen el color. Igualmente en diseño, por el lado izquierdo, totales, le decimos activado solo para columnas. Bien, activado solo para columnas. Estas celdas que han quedado blancas, con alguna celda de relleno, puedes copiarle su formato, adicionarle aquí, igualmente por la parte de abajo. Bien, igualmente por la parte de abajo. ¿Listo? Ahora, con fines de actualización, mira, si todo va bien, vamos a regresar a la hoja anterior, donde están nuestros datos. Vamos a irnos hasta el final, ¿ya? Hasta el final. Y aquí vamos a aumentar un par de productos. Por ejemplo, le vamos a agregar payares. Miren el formato, ¿ah? Por ahora yo estoy escribiendo, pero no hay bordes, el tipo tamaño de la fuente, ojo, ¿ya? Voy a colocar payares y voy a dar algunos datos. Mira, solito como también el hecho de trabajar con una tabla propiamente dicha, agilice esos formatos, ¿ya? Agilice esos formatos. Vamos a colocarle cantidades, por ejemplo, 50 es 150. Le vamos a cambiar un poco aquí, un costo mayor, ¿ya? 12. Salga 600 para el mes de octubre y el vendedor de hoy. ¿Bien? Vamos a aumentar uno más. Quejas. Vamos a ponerle unas 8. Cantidad 20. 120 para igualmente octubre. El vendedor va a ser Salvador. ¿Bien? Recuerden que eso lo estoy haciendo en donde, en la hoja de la tabla principal, B de ejemplo introducción. Al final los estoy colocando esos datos. Bien, al final los estoy colocando esos datos. Luego vamos a ir a ejemplo de introducción y todo va a ser tan simple como en la tabla dinámica, clic derecho, actualizar. Te va a indicar, aquí ya hay datos, ¿no? ¿Deseas reemplazarlos? Sí. Miren cómo crece la tabla sin mucho problema. Payares y lentejas te registra como venta una vez. ¿Listo? Entonces, para actualizar, clic derecho, actualizar. Así de sencillo.
¿Se pudo hasta ahí? A ver, me dejo entender. ¿Dudas, consultas? Indíquenme a ver si estamos bien. Para poder hacer en esta misma hoja una siguiente tabla, pero en el mismo ejercicio, diferente distribución. ¿Ya? Mismo ejercicio, diferente distribución. Si todo va bien, me voy a ubicar al menos unas 3 filas más abajo, como referencia a la celda B de bueno 20, ¿ya? Como referencia a la celda B de bueno 20. Vamos a ir nuevamente a insertar, vamos a ubicar tablas, tabla dinámica. ¿Cómo se llamaba mi tabla? TBL subguión introducción. ¿Dónde va a colocar la nueva tabla? En la misma hoja, pero cuando es en la misma hoja tienes la precaución al menos de dejar algunas celdas, que no esté muy pegado. Si se hace una actualización, de repente eso también podría influir. Muy bien. Si aceptamos, a ver, mira, aquí está la tabla dinámica 2, no hay ningún problema. Y vamos a plantear el mismo ejercicio, ¿ya? Pero todo en filas. Vamos a llevar el producto a filas, el vendedor también a filas. Fíjense que al momento de trabajar de esta manera, nos va a sacar unos botoncitos para poder desplegar o comprimir la vista de los datos. Muy bien. Y vamos a jalar también lo que es la cantidad a valores. Bien, vamos a jalar lo que es la cantidad hacia valores.
Recuerden que les había mencionado la evidencia cuando te hace alguna idea de funciones, ahí está, suma de cantidad. ¿Cómo hacía para cambiarle lo que es el tipo en la función? Estando en la tabla dinámica, los campos, valores. Despliego la flechita, configuración del campo de valor. En este caso le digo que trabaje con recuento o cuenta, como lo tengan ustedes. Y vamos a cambiar aquí también lo que es estas cabeceras. Bien, etiquetas de fila le voy a poner modelo 02. En cuenta de cantidad le vamos a poner cantidad total. Bien, cantidad total. ¿Listo? Hay algunas celdas igualmente que hay que copiar el formato por aquí para igualar. Aquí solamente está el total a nivel columna. Y lo que también tienes como ocurrencia son los subtotales. Mira, arroz 21, harina 11, leche 6, lentejas 1. Esos son subtotales. Entonces, si quieres que desaparezcan de repente o cambiarles dónde aparecen, no aquí arriba si no quieres debajo, para ello también te vas a diseño de las herramientas de tabla, pero trabajas con subtotales, ya no totales, sino subtotales. Los puedes dejar ocultos, mira los vacíos, los puedes mostrar en la parte inferior del grupo, no se ve tan adecuado, o en la parte superior, que es más apropiado, se mira mejor. Bien, se mira mejor. Vamos a agregarle también, ya vamos a agregarle también lo que corresponde al diseño. Me ubico en la tabla dinámica. Si estás fuera, no vas a ver ni analizar ni diseño. Tienes que estar dentro de la tabla dinámica si deseas cerrando el panel de los campos para tener más espacio. Bien, y vamos aquí a diseño. A ver, de los colores eligen ustedes alguno. Yo voy a trabajar el modelo de oscuro en el mismo tono de color que el anterior. Celdas que estén blancas, voy a copiar formato para que esto se mire más agradable. Igualmente a nivel de la columna C voy a decirle que trabaje datos centrados. Listo. Bien, a ver, indíquenme por favor si es que tenemos los dos modelos, el modelo 1 y 2. Una tabla tipo doble entrada y una tabla que prioriza lo que son las filas. Bien, ahora, si todo va bien hasta ahí, como les digo, la tabla dinámica una vez que está armada, todo es cuestión de personalización. Bien,
Todo es cuestión de personalización. Ahora vamos a hacer que estén un poquito más interesantes. En cualquiera de las dos tablas, modelo uno o 2, se van a ubicar ustedes por la ficha o pestaña analizar y en el centro más o menos, ¿ya? Van a ubicar el grupo filtrar. En ese grupo filtrar tienen la opción de insertar segmentación de datos. Bien, insertar segmentación de datos. Le vamos a dar un clic y les va a salir una ventana para poder ingresar, en este caso, con cuál de los elementos quieres trabajar una segmentación. El ejercicio para ambos modelos se ha basado en el producto y en el vendedor. Marco ambos y acepto. De tal manera que tengo por aquí dos recuadritos. Bien, tengo dos recuadritos que contienen los datos de ambos segmentadores, de ambos grupos, ¿no? A ver, indíquenme por favor si llegamos hasta los segmentadores. Miren, los voy a borrar como si fuesen formas. Los voy a ubicar en cualquiera de los dos modelos, desde analizar, más o menos por el centro, insertar segmentación, producto y cantidad, y el vendedor, perdón, ¿no? Producto y vendedor. Los puedes ubicar y también les podemos dar algo de trabajo adicional, básicamente lo que es formato. Bien, básicamente lo que es formato. Puedes seleccionar ambos a la vez o si deseas uno por uno no hay problema. Sería mejor los dos a la vez utilizando la tecla Control o la tecla Shift. Mira, estos dos están insertados. Con Shift funciona para seleccionar ambos o con la tecla Control también responde. Ya, con la tecla Control también responde. Aquí va a salir en la cinta de opciones una herramienta para lo que es segmentación de datos y nosotros vamos a utilizar, en este caso, lo que corresponde a los estilos para la segmentación. Bien, estilos para la segmentación. Al igual que los estilos de la tabla dinámica,
Vamos a elegir un tono de color. Voy a darle, por ejemplo, este de aquí, que se ajusta con el modelo que tengo. Podemos tratar a los dos a la vez de reducirles el alto. Y también vamos a insertar un gráfico, ¿correcto? Estos son segmentadores fundamentales. Se pueden hacer más cosas con los segmentadores todavía, ¿bien? Pero por ahora son elementales nada más. Voy a insertar un gráfico, mira, un gráfico, ubicándome, por ejemplo, en la tabla modelo 01, ¿ya? En modelo 01, y desde lo que es las herramientas de tabla dinámica, analizar, ¿bien? Analizar. Aquí tenemos la opción de gráfico dinámico, directamente. Por eso les mencionaba, cuando tú tienes la tabla, el gráfico dinámico ya es lo de menos, es un agregado, es un adicional. Bien, entonces si yo le doy clic a gráfico, ahora voy a fijarme como gráficos básicos elemental, tienes las categorías al lado izquierdo, subcategorías en la parte superior derecha y el modelo, ya el modelo o la vista previa debajo. Muy bien. Por ejemplo, le vamos a dar, de acuerdo a los datos, a ver, uno de barras en el modelo de barras agrupadas 3D. Lado izquierdo barras, parte superior derecha, cuarto modelo. Si aceptamos, ahí está nuestro gráfico. Lo vamos a ubicar por la parte inferior. Quizás lo hacemos un poco más amplio. Al gráfico también nosotros le podemos adecuar, ya, le podemos adecuar lo que es opciones, ¿no? Con el más, el título del gráfico lo voy a habilitar. Título del gráfico, en este caso sería ejemplo de introducción. La leyenda, de repente la podríamos mover a la parte de abajo si gustan. Leyenda, a la parte inferior, dándole un poco más de espacio. Este gráfico es dinámico, ¿por qué? Mira, tienes a la interna del gráfico filtros, ¿sí? Tienes a la interna del gráfico filtros. Ya no con una pestañita al lado derecho superior, así como es el más, el pincel, acá salió un embudo. Ahora ya no, por ser el gráfico dinámico y por tener internamente la posibilidad del filtro, reitero.
Bien, entonces voy a utilizar aquí el pincel, le voy a adicionar, por ejemplo, un color, un tono de color plomo. Con respecto a lo que es color, esto no influye demasiado, salvo que esto lo quieras ver un poco más formal, ¿no? Que tú le cambies algún tono o en monocromático quizás, eso puede ser dependiente. Bien, pero de ahí en más, este gráfico, pues, puedes darte cuenta que no nos genera demasiados problemas. Muy bien. Ahora, ¿cómo utilizo los segmentadores? Mira, ¿cómo utilizo los segmentadores? Estos segmentadores, en este caso, van a ser dependientes de una selección dentro. Y también se pueden manejar a nivel del filtrado aquí. Para hacer más rápido con la tecla Control y hacer una selección múltiple, aunque la selección múltiple también podrías activar este especie de check o elementos de check con listado, depende, ¿no? Recomendación sería con la tecla Control para hacerlo más sencillo. Bien, con la tecla Control para hacerlo más sencillo. Entonces voy a decirle, por ejemplo, quiero los que sean arroz, quiero los que sean arroz. Si le doy un clic, mira cómo la tabla se va filtrando. En el segmentador del vendedor, aquellos que se pongan transparentes es por razón de que no hay un vendedor coincidente o un producto coincidente con ese vendedor. Muy bien. Si deseo quitarle el filtro, simplemente le embudito en la parte superior. Bien. Quiero dos productos. A ver, arroz y harina. Con el control, listo. Arroz y harina. Los vendedores que están en tono de color más fuerte son los que van a poder seguir trabajando normal. Los que están más transparentes son los que no se asocian con lo que estás buscando en un segmentador adicional. Ahora, lo que yo he hecho aquí solamente le ha afectado a quién, solamente le ha afectado a esta tabla. Y en la otra tablita no ha pasado nada todavía. Ha afectado también al gráfico, pero no a esta tabla. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer ahí? Vamos a indicarle, ya vamos a indicarle en nuestro segmentador
selecciona el segmentador. Podrías darle un clic derecho, ¿ya? Un clic derecho, y aquí tienes la opción Conexiones de informes. Miren en esta ventana, aquí te dice con quién funciona, con la tabla dinámica 1, bien, tabla dinámica 1, y la tabla dinámica 2 no tiene el check habilitado. Dense cuenta de ello. Entonces, si yo quiero que también funcione este segmentador con la segunda tabla, activo este check y le digo aceptar. Bien, le digo aceptar. Si verifico por aquí, miren ahora cómo responde al segmentador. Muy bien. Lo mismo haría para el vendedor. Clic derecho sobre el segmentador, conexiones de informe. ¿Qué habilito? Tabla dinámica 2, activo su casillero y acepto. De tal forma que aquí justamente va a responder a ello. Bien, va a responder a ello. Muy bien. A ver, me indican si se pudo en la parte del segmentador. Si le quitamos el filtro, tranquilamente eso va a afectarle a ambas tablas. Bien, si tú pruebas a ver mantequilla, queso y leche. Para las mujeres, por ejemplo, Laura y Judith. Bien, Laura y Judith. Miren, en ambas tablas, justamente para ello se muestra el gráfico funciona para las dos. ¿Ya? El gráfico funciona para las dos. Muy bien. A ver si me están siguiendo, me indican por favor dudas, consultas hasta ese punto. ¿Se entiende lo que estamos mencionando? Este es el ejemplo de introducción y ya le estamos adicionando algunos otros elementos para que veas que el manejo con la tabla dinámica, personalización, ciertas cositas adicionales, a la conexión del informe cuando un solo segmentador lo podemos asociar con varias tablas. Bien, entonces, a ver, vamos a verificar atrás. Nos habíamos quedado en la hoja de teoría 3 y ahora tenemos la hoja de teoría 4. Muy bien, la hoja de teoría 4. Aquí nos menciona, ya cuando tienes la tabla dinámica justamente, ir a insertar la tabla dinámica, teniendo en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta, mira, esta o este recorte de imagen justamente es poquito más amplio y tiene esta parte de aquí sobre lo que es modelo de datos o la fuente. Bien, modelo de datos o la fuente. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta ello, pero cuando tu relación aquí sea sobre todo trabajar con un complemento, te mencionaba Power Pivot. Por ahora lo ha eliminado, no hay ningún problema, nos interesa la parte de la tabla o el rango y la ubicación.
Bien, y en teoría 5 justamente se trabaja con el área para la tabla dinámica, bien, área para la tabla dinámica, y también el panel de campos de tabla dinámica, lo que hemos hecho. Bien, la distribución es lo que manda. Bien, entonces vamos a ver la hoja de B de ejercicios y aquí vamos a hacer una suerte de retroalimentación. Nos ubicamos en una celda de esta área de datos. Vamos por la ficha insertar en el grupo tablas. Le indicamos aquí la opción de tabla. Vamos a convertir este rango de datos a tabla propiamente dicha. Muy bien. El rango es adecuado a su extensión. Solo verificar la tabla tiene encabezados. Aceptamos y nos dirigimos luego a lo que es las herramientas de tabla a través de diseño y modificamos el nombre de la tabla. Bien, le vamos a poner aquí TBL subguión ejercicios. TBL subguión ejercicios. Con ello, vamos a la siguiente y última hoja, donde te plantea 3 ejercicios. A ver, el primero indica elaborar una tabla dinámica que muestre cantidad de productos vendidos por mes y el monto total vendido. Bien, cantidad de productos vendidos por mes y el monto total vendido. Entonces me voy a ubicar en la celda B de bueno 11, en insertar, voy a ir a tablas, tabla dinámica, el icono. Bien, sobre todo, ayudémonos aquí por lo que es el icono. ¿Cuál es la tabla? En este caso es la tabla TBL ejercicios, donde lo ubicamos, hoja de cálculo existente, bien, a partir de la B de bueno 11. Si aceptamos, listo, ahí está la tabla, su zona y sus campos. Cantidad de productos vendidos por mes. Entonces voy a necesitar en este caso los productos los voy a llevar a filas. El mes también lo voy a llevar a filas. Si lo llevas a columnas, son 12 meses y sucede que la tabla se vuelve más ancha. Entonces, el mes a filas y lo puedo cambiar si quieres el producto a columnas. Como son menos productos ya no es tan ancho. Pero cuestión de apariencia, podemos ir probando algo así, ¿no? Para los meses, los productos en filas todo, para que no se desglose tanto, son menos productos, entonces los productos primero. Bien, los productos primero. Ahí tenemos las cabeceras producto y mes y lo que me falta es cantidad y el monto total vendido. Entonces la cantidad la voy a llevar a valores y el total también a valores. Ahí estaría armando mi tabla. ¿Sí? Cantidad a valores y el total también a valores. Para lo que es el total no hay problema, es una sumatoria, ese está bien, pero la cantidad debe ser un conteo. Entonces mira, incluso aquí podríamos hacer algo más. En suma de cantidad, cualquiera de los números, clic derecho y le digo resumir valores por.
Es otra forma también para poder cambiar la configuración del campo de valor, la función. Bien, es otra forma para poder cambiar la función. En este caso, le vamos a decir que nos cambie resumir valores por recuento o cuenta. Recuerda que eso es exactamente lo mismo. Solamente difiere la palabra por versión. Bien, solamente difiere la palabra por versión. Bien, y algunos otros arreglos. Como hablamos de factor económico en la suma del total, le voy a dar clic derecho, formato de número y le digo contabilidad. Voy a verificar aquí posiciones decimales 2 y el símbolo de soles. ¿Ya? Posiciones decimales 2 y el símbolo de soles. Si es que no saliese el símbolo de soles, lo buscas por la mitad más o menos de tu barra de desplazamiento. Ahí está, español o quechua Perú. Bien, si acepto, mira, ahí el cambio es inmediato. Bien, ahí estaría mi tabla ya terminada. Puedo cerrar los campos. La columna C la voy a centrar. Voy a igualar formato de todas las que había dejado en blanco por la distribución de los meses. Inicialmente esto se puso así. Igualmente por acá. Listo. Cambiamos etiqueta de fila. Le voy a poner ejercicio 01. Cantidad. Vamos a poner cantidades y totales. Bien. Le podemos dar diseño a la tabla dinámica. Voy a elegir el modelo que estaba utilizando en el ejercicio anterior. Y esta tabla puede hacerse más pequeña si ustedes empiezan a comprimir los bloques de datos. Ahí sería solo el nivel general. Si quieres desglosar, entonces ampliamos. Muy bien. Elementos adicionales para colocarle aquí. Por ejemplo, a ver, voy a volver a mostrar los bloques completos. Mostramos los bloques nuevamente. Estando en la tabla, le voy a indicar desde analizar, gráfico dinámico, le voy a poner aquí uno de columnas, cuarto modelo. Al gráfico le voy a aumentar con el más el título. Este va a ser ejercicio 01. Igualmente con el uso de las pestañas lado derecho, el pincel, le voy a dar, a ver, un modelo para fondo, el de color plomo. En el color le puedo variar de repente para que haga juego las columnas con el diseño que yo he elegido.
Quizás para tener un poco más de espacio, llevamos la leyenda a la parte inferior. Si no se mira muy bien, entonces normal, eso se puede cambiar al lado derecho. Ahora igualmente en la tabla dinámica, vamos nosotros por analizar y trabajamos dentro de lo que es su filtrado con la opción de la segmentación de datos. Bien, segmentación de datos. ¿Qué le voy a indicar en la segmentación de datos? Le voy a decir, trabaja por el producto y trabaja por el mes. Bien, ahora voy a hacer un diseño con esto. ¿Ya? Voy a hacer un diseño algo diferente. A ver, vamos a llevar el mes hacia arriba y en las propiedades que tiene de segmentación en la cinta de opciones hay una que se llama columnas. Bien, segmentación, columnas. Le voy a decir, dame 6 columnas y lo voy a hacer más ancho, tratando de que los meses no se entrecorten, que no salgan los puntitos, me refiero, así, ¿no? Así que no salgan puntitos. Lo voy a hacer menos alto también. Listo. Ahí estaría lo que es el mes. Entonces, ¿qué le estoy dando? En segmentación, columnas, 6. El gráfico lo voy a llevar un poquito más pegado. Bien. Lo voy a hacer más alto y ancho, tratando de ajustarme al segmentador. Y luego en la parte inferior voy a llevar el segundo segmentador. Bien. Este segmentador le voy a decir, a ver, tiene 5 elementos. Desde segmentación en cinta de opciones le voy a decir 5 columnas. Y lo voy a hacer más ancho. Ya está. Lo reduzco en cuanto al alto. Al reducirle el alto sin que salga la barra de desplazamiento. Muy bien. Y culminamos dándole apariencia a la segmentación. Yo le voy a colocar colores que hagan juego con mi modelo. Eso desde segmentación, ahí está. Incluso al gráfico, si lo selecciono, utilizando lo que es las herramientas del gráfico dinámico, en este caso formato, le voy a cambiar el borde y voy a tratar de elegir un tono semejante al que tengo por aquí. Muy bien, ahí estaría más o menos. Ya hay que cuadrar un poco, claro, como dice en este caso Juan Pablo, si es una suerte de elaboración de un panel de control. ¿Sí? Es una suerte de elaboración de un panel de control, un dashboard. Pero, si se dan cuenta, es un dashboard con herramientas básicas, herramientas que tiene la propia tabla dinámica. Segmentadores, gráfico dinámico, ¿bien? Todavía se puede manipular más los segmentadores, ¿bien? Por ahora, cuando ya está el modelo más o menos planteado, habría que seleccionar los 3 componentes, los 2 segmentadores y el gráfico. Con un clic derecho los agrupamos, agrupar y agrupar, de tal manera que esto
ahora es una sola unidad. Tú lo puedes llevar donde se necesite. Bien. Y bueno, digamos, voy a filtrar el primer semestre. Bien, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Primer semestre. Y solamente para mantequilla y queso. Mantequilla y queso. Ahí está. Muy bien. Aprovechando el segmentador, puedes borrar el filtro. O internamente, miren, el gráfico dinámico producto se había filtrado. Puedes desplegar aquí. Y como filtro básico, borrar el filtro. Lo que hagas en el gráfico, en el segmentador, le afecta a la tabla. Bien, lo que hagas en el gráfico, en el segmentador, le afecta a la tabla. Entonces, es una idea así de un panel de control, pero muy básico. Bien, hasta ahí vamos bien. Faltarían dos ejercicios, pero de esos dos, a ver, yo les voy a pedir que ustedes traten de practicar con el número 2 y en la siguiente sesión, que es nuestra última sesión, que hablamos de macros, introducción un poquito, también hablamos de lo que es campos calculados dentro de una tabla dinámica. Muy bien, entonces si todo va bien, vamos guardando hasta ahí su archivo, esperando que hayamos podido pues ser claros con respecto a esta sesión para manejo de lo que son tablas dinámicas. Recuerda que son mayormente distribuciones y el formato es lo que más tiempo te puede tomar, la personalización. ¿Correcto? Entonces, con eso vamos a terminar por el día de hoy, agradeciendo su atención y esperándolos en nuestra última clase el día sábado. Que tengan todos buenas noches. A ver, muy bien, un momentito, por favor.